Bienvenidos al Círculo de Autoexpresión, un espacio creado para personas con talento, sensibilidad y mucho que aportar, pero que, a veces, sienten incomodidad, bloqueo o demasiada tensión cuando se convierten en el centro de atención. Hoy celebramos la fiesta de la autoexpresión con un nuevo episodio del video podcast Liberando la Autoexpresión. Aquí hablamos de confianza, comunicación, crecimiento personal y de cómo expresarte con más libertad delante de otras personas. Porque el mundo necesita personas capaces que se atrevan a mostrarse, participar y compartir todo lo valioso que llevan dentro. Así que respira hondo, acompáñanos y prepárate para desplegar tus alas. Hoy nos acompaña una persona cuya historia conecta profundamente con algo que viven muchísimas personas, aunque muchas veces lo hagan en silencio. Porque durante años, David convivió con una gran dificultad para exponerse delante de otros. El deseo constante de agradar, la necesidad de ser visto siempre como un buen profesional y como una buena persona, y toda la presión interna que eso le generaba, acabaron provocándole muchos momentos de estrés y de angustia, hasta el punto de perder oportunidades profesionales importantes. Y hubo un momento en el que decidió decir hasta aquí. Y precisamente ahí empezó una transformación muy profunda. Una transformación que no solo le llevó a superar la dificultad de hablar en público, sino también a replantearse muchas cosas sobre sí mismo, sobre su manera de vivir y sobre cómo quería relacionarse con los demás. Porque David viene de un mundo muy distinto al que ocupa hoy. Durante años trabajó como director financiero y de recursos humanos, pero con el tiempo empezó a ganar cada vez más peso en su vida el mundo del coaching profesional, el desarrollo personal y el trabajo interior. Y hoy acompaña a profesionales que quieren hablar en público con más confianza, más calma y menos sufrimiento. Pero hay algo especialmente bonito en esta conversación, y es que David fue alumno mío. Por eso esta entrevista tiene para mí un significado especial, porque he podido ver parte de su evolución muy de cerca. He podido ver a una persona comprometida de verdad con su proceso, una persona que no solo entendía intelectualmente lo que le pasaba, sino que decidió afrontarlo y trabajar profundamente en ello. Y sinceramente, pocas cosas me parecen más inspiradoras que ver cómo alguien que un día sufrió tanto al exponerse delante de otros termina convirtiéndose en alguien capaz de ayudar precisamente a otras personas a atravesar ese mismo camino. Hoy vamos a hablar de transformación, de compromiso, de identidad, de inseguridades, de crecimiento personal y también de qué ocurre cuando una persona empieza poco a poco a sentirse más alineada consigo misma. David, qué alegría tenerte aquí. Buenas tardes, un fuerte aplauso para David. Bueno, vamos a ver si ahora, ¿no? Ostras, ya te hacías de real, ¿eh? Perdona, cosas del directo. Buenas tardes. Pues estoy encantado de estar aquí. Me hace, la verdad, mucha ilusión. Tú lo has comentado, he sido alumno tuyo y es que además hemos cultivado una amistad que a día de hoy me siento orgulloso de ella y encantado, con muchas ganas de estar aquí y de compartir este rato contigo. Sí, señor. Pues de verdad que sí, yo también te doy las gracias por estar hoy aquí en Liberando la Autoexpresión. Es un auténtico placer tenerte con todos nosotros, porque además de admirar muchísimo el profesional en el que te has convertido, para mí esta entrevista tiene algo muy especial. He tenido la suerte de verte crecer durante muchos años, de compartir parte de ese camino contigo y sinceramente me hace muy feliz verte hoy ayudando a otras personas a desarrollar su confianza y su capacidad de expresarte. Por eso te digo bienvenido a Liberando la Autoexpresión, David. Gracias. Muchas gracias, Josep. Muy bien. Pues mira,
Si te parece, vamos a empezar a hablar ya o a hacerte las preguntas que espero que sean de mucha utilidad también a quienes van a poder estar con nosotros hoy escuchándote o en el futuro cuando vean y revisiten este vídeo. Mira, David, después de todo este camino que hemos compartido y viendo hoy el profesional en el que te has convertido, me gustaría empezar yéndonos al principio de todo. Cuando tú miras atrás, ¿cómo era aquel David antes de iniciar todo este proceso de transformación y autoexpresión? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Pues mira, cuando podía decir hasta los 10, 12 años, yo me consideraba un chaval extrovertido, abierto, podía decir que hasta incluso líder en algunos momentos. Lo que pasa es que luego llegó la adolescencia, el instituto, y ahí ocurrió algo curioso, y es que me acabé cerrando en mí mismo, me volví más introvertido, más tímido. Yo creo que tuvo que ver el hecho de que cuando pasamos de primaria al instituto me separaron un poco de mis compañeros en otra clase, que no conocía casi nadie y que no me sentía muy a gusto. Yo creo que eso me mermó bastante mis capacidades de socializar y demás. Pero en cambio, llegaban los fines de semana o en verano y iba a mi club de tenis con mis amigos y con los amigos que venían de Barcelona, porque yo vivo en un pueblo de la Costa Brava, en Blanes, y allí era como otra persona. Sacaba mi parte más extrovertida, hacía bromas, incluso el showman que de alguna manera yo sé que llevo dentro, que creo que se lo debo a mi padre, y por tanto sentía como que tenía una doble personalidad, pero me pesaba mucho esa etapa, esa situación en el instituto en el que salían mis inseguridades y me sentía pues de alguna manera que no encajaba, quería gustar a los demás y eso me preocupaba bastante. Ese era el David antes de empezar este proceso. Muy bien. ¿Y qué emociones dirías tú que predominaban más en aquella época, David? Wow, pues sobre todo el miedo, la frustración por no agradar a los demás o no conectar o no sentirme incluido en un círculo. Me acuerdo incluso cuando íbamos a la discoteca, pues yo tenía mi grupo cerrado de amigos, pero eran muy pocos. A la que ya me movía por allí, empezaba a ver a otras personas y otros chavales y demás, yo sentía que, ostras, no conecto porque no me abro en el instituto y por eso al no hablar con ellos, pues sentía que luego no conectaba fuera de ahí, en cualquier sitio que nos pudiéramos encontrar. Y eso me generaba una intranquilidad, sobre todo eso, frustración, miedo, era lo que más sentía en esos momentos en que me sentía que no controlaba la situación, que no estaba en el sitio como yo debía estar. Te entiendo perfectamente. Y así cómo era entonces, ¿cómo te relacionabas con la mirada ajena, ¿no? Con el hecho de que las personas estaban ahí mirándote en todo esto que me estás diciendo? Pues me sentía sobreobservado, juzgado y seguramente todo, seguro, porque ahora con el tiempo lo he aprendido, todo estaba en mi cabeza, en el sentido de que, bueno, al no conectar con la gente, debían pensar este chaval es muy introvertido, es muy tímido, no habla mucho. Y entonces yo sentía que al no conectar, los demás seguro que estaban pensando cosas de mí y nada positivas, ¿no? Sobre todo en el instituto, que era donde lo pasaba peor. Y es que ponía todo el poder en ellos, o sea, todo el poder de cómo ellos me veían. Yo soy una persona, me considero siempre lo he sido, y me considero todavía que uno de mis valores esenciales es la responsabilidad, el ser responsable, el ayudar también a los demás. Y eso, pues, era como que llevado al extremo me podía incluso jugar en contra, ¿no? Decir, ostras, y si ven que si no me consideran lo bastante valioso, compañero, amigo, demasiadas preguntas que me hacía sobre rumiación que yo le digo. Sí. Suele pasar esto que dices. Espérate que voy a ver si me encuentro yo para así poder ver que te me veas mejor cuando te hago la pregunta. Que como es la primera vez que utilizo este sistema, ya lo digo, que van a pasar más de un fallo. Espero que la tecnología dichosa. Pero bueno, está quedando muy bonito, ¿eh? O sea que a mí me gusta.
Seguro que sí. Entonces tú, si te acuerdas, ¿no? ¿Qué hacías normalmente cuando te sentías expuesto delante de otras personas? ¿Tú qué hacías? Pues intentaba salir de ahí lo antes posible. O sea, porque como le estaba dando vueltas al coco, digo, oye, pues yo voy a buscar mi entorno seguro. Pues mi grupito de amigos o esos fines de semana liberadores. Buscaba esos espacios para sentirme yo cómodo dentro del grupo, integrado y huyendo. En vez de intentarlo gestionar en positivo, lo que hacía era huir de esas situaciones en las que no me sentía a gusto. Y eso al final me jugaba en contra, porque todavía me comía más el coco. ¿Se podría decir que te mostrabas tal como eras en aquel entonces, en aquella época, o no? Yo creo que no, porque me mostraba como era en ese momento, pero no en mi esencia. Yo creo que mi esencia la sacaba en esa contraposición que yo hasta llegué a pensar, es que tengo una doble personalidad, o qué me pasa. En esos momentos en que estaba a gusto, que me sentía dentro del grupo haciendo bromas con mis amigos de fin de semana o en verano y demás, ahí me sentía yo, ahí me sentía, mi yo auténtico era ese. Y me preguntaba, ¿y por qué no soy capaz de sacarlo en esas otras situaciones en las que no me siento bien? También muchas veces le he dado vueltas y pienso que a veces el hecho de compararte con los demás, de pensar que estás en un foro en que los demás igual saben más que tú, yo qué sé, le das vueltas y entonces te vas haciendo pequeño y era como que no era capaz en esas otras situaciones de poder dar la cara y afrontarlas, gestionarlas. Huía. Entonces, ¿cuáles eran esas situaciones que te hacían sentir más pequeño, inseguro o limitado? ¿Cómo eran? ¿Cómo las veías tú? Bueno, yo las veía como algo que era lo que pues así es la vida, esto es lo que hay, no tengo igual herramientas para gestionarlo. A lo mejor yo realmente soy una persona, lo llego a pensar, tímida, introvertida, y digo, bueno, pues hay que vivir con esto. Y como la etapa del instituto pasará, pues ya vendrán otras oportunidades. Luego vino la universidad. En la universidad yo creo que me abrí más, pero curiosamente ahí pasó un episodio pues que me hizo encender las alarmas con el tema de hablar en público. Luego hablaremos de este tema. Vale. Dinos antes de pasar este bloque en el que hay esa pequeña transformación ya, ¿no? ¿Qué cosas tú evitabas hacer por incomodidad o por miedo a exponerte? Por ejemplo, participar en reuniones o levantar la mano y hacer preguntas en clase por el miedo a que piensen que estoy haciendo una pregunta inútil o que no sé del tema. Entonces, evitaba eso. Incluso recuerdo a veces que hacían, pues, no sé, fiestas de disfraces y demás, que iban todos los alumnos. Y yo alguna vez sí que me dije, venga, me voy a disfrazar. Pero la mayoría de veces lo evitaba. Incluso salir, ir a una discoteca con los amigos. Digo, ostras, si tengo que ir, si voy ya con mi grupo de amigos que hemos quedado y vamos todos juntos y demás, vale. Pero como tenga que ir yo por mi cuenta allí y ahí empezar a hablar con la gente y a interrelacionarme y a socializar, ya eso me daba miedo. Porque digo, ¿y si llego y no encuentro a mis amigos y estoy ahí solo como un tonto y los demás están hablando entre ellos y yo no sé qué hacer? Era eso. Evitaba esas situaciones. Se entiende perfectamente. ¿Y cómo afectaba, pues, eso a tu vida profesional, social o personal? A nivel personal, el hecho de que me generaba muchas preguntas y, por tanto, muchas inseguridades. Porque al darle vueltas, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no puedo ser igual que soy en este ámbito, en este otro? Por tanto, a nivel personal, inseguridades. Y a nivel profesional, aunque es cierto que pronto pude, después de acabar la carrera, conseguí un trabajo con una responsabilidad, una cierta responsabilidad, y al final conseguí llegar a directivo antes de los 30, que considero que es una carrera bastante rápida, y yo en mi trabajo me sentía cómodo, a gusto. Sí que en determinadas reuniones que hacíamos, pues no sé, a nivel de asociaciones o con otras empresas y demás, cuando había gente que no conocía y que de alguna manera podía pensar que tenían un nivel de preparación superior al mío o tenían cargos superiores, pues es como que yo me hacía pequeño, intentaba pues actuar lo menos posible. Entonces me afectaba, lógicamente, todas esas inseguridades al final
porque la vida personal y profesional, yo soy de los que piensan que, vale, hay cosas distintas, pero no la podemos separar. Es difícil ser una persona en un sitio y luego otra en otro. Entonces, al final, esas inseguridades también, de alguna manera, me afectaban. Solo por si hay algún episodio o alguna etapa especialmente difícil en este sentido, ¿recuerdas alguna cosa concreta que realmente fuera duro para ti? Me vienen a la cabeza temas relacionados con el tema de hablar en público. Si quieres que entre ahí, te lo cuento. ¿Sí? A ver. Estamos hablando en este ámbito de la autoexpresión, sí. Así que siéntete libre. El primer episodio que yo tuve, o sea, lo que me pasó en la universidad, lo que comentaba antes, un episodio que a mí me sorprendió porque no me lo esperaba. Algo tan sencillo como tener que hablar en clase, eran clases de unos 20, 30 alumnos, recuerdo que creo que era clase de inglés, teníamos que leer una frase, un párrafo cada uno, y empezaban mis compañeros a hablar desde el final y yo veía que esa voz se iba acercando y pronto me iba a tocar. Y no sé por qué, me entraron unos calores, unos sudores, notaba que me temblaba las manos y digo, ¿qué me está pasando? Entonces se acercaba la voz y cuando me tocó hablar, me quedé en blanco, me salieron las palabras entrecortadas, fatal. No se me entendió nada, incluso mi compañero que estaba al lado, que nunca me había visto así, me dice, ¿qué te pasa, David? Y digo, nada, déjame. Ahí tuve ese primer episodio de miedo escénico y a partir de ahí pues me volvieron todos esos miedos anteriores, ¿no? De la época del instituto, inseguridades, ¿por qué me pasa esto? ¿Y esto por qué? Si yo estaba aquí tranquilo y demás, ¿no? Y luego me ocurrió también en el entorno profesional. Y es que yo decidí hacer un cambio de trabajo, de mejorar profesionalmente. Estaba en la empresa familiar y decidí hacer un salto a la empresa más entorno multinacional. Y ahí ya de entrada, cuando entré, ya me sentía un poco desubicado, ¿no? Yo estaba acostumbrado a tener una relación directa con la dirección general y ahí eras como un poco un número, tenías muchas escalas encima. Estaba un poco desubicado. Y aparte de eso, tenía un compañero que resulta que hacía presentaciones, le tocaba hacer presentaciones delante de toda la plana mayor, gente con corbata, serios ahí, todo traje, todos muy serios, ¿no? Entonces, claro, yo lo veía a él hacer las presentaciones, que el tío tenía un desparpajo y una facilidad. Digo, a mí me va a tocar hacer esto algún día, porque era mi compañero, él llevaba un equipo, yo llevaba otro y sabía que tarde o temprano me iba a tocar. Y ahí es cuando, pues eso, me entraron todos los males. Ya a nivel profesional decidí incluso dejar ese trabajo por varias cosas, ¿eh? También el hecho de que me sentía desubicado y demás, pero sobre todo el tema de hablar en público pesaba mucho. Y decidí dejar ese trabajo. Realmente, pues eso, fueron unos momentos duros, ¿no? Y entonces, cuando le pasa a alguien esto, como tú nos estás explicando, desde tu punto de vista, desde tu entender, ¿qué precio crees que paga una persona cuando no se siente libre para poder expresarse? Claro, el precio es alto porque renuncias a cosas que sabes que te harían bien, pero por eso que te molesta tanto y te da tanto miedo, lo pones por delante y, por tanto, dejas de aprovechar oportunidades, las pierdes, como me pasó a mí, dejé pasar una buena oportunidad profesional. Pero en ese momento tu mundo es ese. O sea, yo veía que tenía que hacerlo porque no tenía herramientas para salir de ahí, porque lo pasaba muy mal solo de pensar que en algún momento me tocaría hacer alguna presentación, ponía siempre excusas. Recuerdo perfectamente una vez que estaba mi compañero haciendo una presentación y yo no me atreví a entrar ni a la sala, abrí la puerta desde el final y tengo en mi mente, se ha quedado como una nebulosa. Yo veía como aquello como si estuviera todo nublado y yo creo que es que mi mente me fijó esa imagen como que esto es el infierno, David. Tú lo que estás viendo aquí es el infierno, huye. Y me ha quedado esa imagen, ¿no? Abrir la puerta de la sala y ver a toda esa gente y todo como muy en una nebulosa. Y yo creo que es lo que me hizo dar el paso de... Y sí, es verdad, en ese momento no tienes herramientas y lo viví de esa manera.
pero yo sabía que estaba perdiendo una buena oportunidad. Pero cuando no tienes las herramientas... Efectivamente. Entonces, digamos que este quizá fue el momento en el que dijiste, no quiero seguir viviendo así. Tú lo has dicho, Josep. Ese fue el momento. Yo dije, me voy de aquí, pero mi mente hizo un clic. Digo, yo no voy a parar hasta que solucione esto. Y ahí es cuando empezó mi camino de transformación. Realmente fue ese momento. A veces tenemos que tocar fondo. Yo le digo el efecto cama elástica. Tenemos que bajar, ¿no? En una cama elástica tú bajas 2 metros para luego impulsarte 10. Pues ese era el momento en que yo estaba abajo del todo de la cama elástica. Pero en ese momento dijo, voy a coger impulso. No hay vuelta atrás. Bueno, ya sabemos qué es lo que te hizo buscar ayuda, ¿no? ¿Y qué pasos diste para encontrar esa ayuda? Pues empecé, bueno, entonces ya había internet, ya hablo de hace años, ¿no? Y empecé a buscar información y no sabía por dónde tirar. Yo vivía en Sant Joan d'Espí en ese momento y tecleé las palabras mágicas, cómo superar el miedo a hablar en público, y mira por dónde. Supongo que las cookies de la informática y de internet y esas cosas me trajeron un nombre, y ese nombre era Josep Cussó. Y yo digo, hombre, este hombre está aquí en Sant Joan d'Espí. Pues oye, si estamos tan cerca, pues tendré que contactar con él. Y bueno, ese fue mi ángel que bajó a ayudarme. Lo tengo bien claro. Bueno, pues cuenta, si te parece bien, que seguro que les encantará a los compañeros de aquí del Círculo de Autoexpresión, ¿no? Que nos recuerdes cómo eran esas primeras sesiones. ¿Qué recuerdos tienes tú de aquel entonces? Wow, muy buenos recuerdos. Sensaciones encontradas también, ¿no? Porque era un momento para mí, pues, de dificultad, pero el hecho de encontrarte a ti, empezamos también con algunas sesiones individuales que las recuerdo con mucho cariño, me ayudabas mucho, me dabas muchos consejos, y luego empezamos también, recuerdo, con el Club del Éxito, que para mí fue revelador, transformador, porque yo hasta entonces no había hecho nada de crecimiento personal, de desarrollo, de crecimiento interior, ¿no? De trabajar el tema de las emociones, de la expresión, pero a través de cómo me siento y demás. Y eran como mis primeros pinitos ahí y lo disfruté mucho. Incluso es cierto que también al principio hacíamos muchas dinámicas, lo recuerdo, yo las disfrutaba, pero decía, pero hablar en público tampoco hablamos mucho. Con el tiempo me di cuenta de todo el valor que tenía lo que estábamos haciendo. Para mí era como, ahora lo veo en perspectiva, estaba poniendo unas semillas ahí para abonar bien el campo y luego hacer la siguiente etapa, que si quieres te cuento luego, que la recuerdo también muy bien, que es cuando ya dije, venga, ahora sí, a por todas. Sí, si quieres seguir por ahí. Vale, pues recuerdo entonces, o sea, disfruté mucho todo este proceso, el Club del Éxito y todo lo que hicimos allí, me ayudó mucho para eso, para abrirme, para emprender ese camino de autogestión, aprender que hay herramientas de autogestión. Claro, yo venía de un mundo muy racional, el tema de dirección financiera, recursos humanos, todo orientado hacia gestión de personas, pero desde el punto de vista más laboral, ¿no? Contratos, nóminas y todo eso. Entonces, mi mente era bastante racional y la emocionalidad empezó a ganar terreno en ese momento. Y a partir de ahí, claro, en esa etapa yo tuve que hacer como un parón. Por tema de paternidad, de carga de trabajo, al final es un tema de prioridades. Yo ahora lo veo y digo, tendría que haber seguido, pero en ese momento decidí que tenía que orientarme a otras cosas por gestionar bien mi tiempo. Dejé un poco apartado ese tema, aunque hizo mella en mí, y con el tiempo después, cuando ya tuve la disponibilidad y la clarividencia de decir, es que tengo que apostar 100%, comprometerme al 100%, entonces empecé con Maestros de la Palabra, que es un entorno en el que disfruté mucho. Ahí sí que ya empezamos a hacer charlas de una manera estructurada y donde tenías ya que exponerte, y ahí ya sí que fui a por todas. O sea, ya había hecho ese trabajo previo en el Club del Éxito, había trabajado emocionalmente y todo eso me fue genial para afrontar esa etapa que para mí fue la definitiva, que fue el Club Maestros de la Palabra,
en la que, bueno, tú eras el maestro que nos guiaba, que nos acompañaba. Yo ya te conocía, ya tenía la tranquilidad de saber estoy en el mejor sitio posible y así fue, lo disfruté mucho, esa etapa. Al principio con esos nervios de tener que exponer, pero sí, sí. Sí, sí, la verdad es que todo el mundo pasamos por ahí. Yo tan solo quería hacer una aclaración porque muchas personas que están en la comunidad quizá no saben ni qué era el Club del Éxito. Y algunos quizás sí saben lo que era Maestros de la Palabra, pero no es algo que lo vaya comentando mucho, simplemente porque me centro en lo que estamos haciendo. Pero ya que estamos aquí, si te parece, David, el Club del Éxito lo voy a explicar brevemente y luego el paso que hicimos para Maestros de la Palabra, ¿no? El Club del Éxito era un poco, ya lo aventuraba David, ¿no? Era como más un entrenamiento donde se trabajaba las habilidades para conseguir el éxito, pero no tanto el éxito social, ese éxito de tener un Ferrari, un Lamborghini, una casa en no sé dónde y mucho dinero, sino el éxito entendido como la capacidad de conseguir algo, ¿no? De hecho, si miras en el diccionario, una de las acepciones de éxito es un resultado feliz. Cuando tú consigues algo y que es algo que tú quieres, ya sea un coche como aprender a hablar en público. Mi idea siempre era esta. Entonces, para trabajar la mentalidad, ¿no? Esa parte que es más, está más escondida, creé el Club del Éxito para que, como decía David, pues se generara esa base y una vez ya hecho el Club del Éxito, pasamos a hacer algo más concreto ya de oratoria, ¿no? ¿Te acuerdas cómo eran las sesiones de Maestros de la Palabra? Que eran Y tanto. Eran... Cuenta alguna anécdota, alguna cosa que quieras y terminamos este bloque. Wow. Yo disfruté mucho, sobre todo en algunas sesiones que me tocaba hacer de presentador, preparándome ese rol. Recuerdo incluso una sesión en la que me vestí de payaso también o de animador y demás y claro, ahí pues tenías que prepararte los roles, pues digamos, con profesionalidad, ¿no? Entonces, prepararte por ejemplo, el rol de presentador era un rol pues bastante, que te exponías bastante porque tenías que seguir toda la sesión con un hilo conductor y introducir a la gente y lo disfrutaba mucho, incluso las charlas también, las evaluaciones de las charlas que hacíamos, todos los roles, incluso, ya lo sabes que al final me animé y también participé incluso como jefe de estudios en alguno de los roles que tenían de la Junta. Digo, hostia, me está gustando tanto esto que es que yo quiero ayudar más, ¿no? Entonces, recuerdo ese momento también, que eso fue la última etapa y creo que en total estuve más o menos 1 año y medio haciendo mis desplazamientos de Blanes, Barcelona, cada sábado por la tarde, 1 horita de camino, ida y vuelta, pero lo hacía súper motivado, con muchas ganas, porque me estaba dando cuenta que eso era lo que me faltaba para poderme ya expandir definitivamente a nivel profesional y luego, a partir de ahí pues vinieron, como tú has dicho, nuevas ocupaciones, ¿no? Profesiones que nunca me hubiera imaginado dedicarme a día de hoy a lo que me estoy dedicando. Si miro, pues no sé, 15 años atrás, 20 años atrás, era impensable. Ya ves cómo son las cosas, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora para ir como concretando, ¿no? ¿Qué es lo que tú descubriste sobre ti durante este proceso de trabajo individual, de trabajo de mentalidad y de trabajo de oratoria profesional y comprometida? ¿Qué descubriste sobre ti? Pues sobre todo, el empezar a quitarle poder a los demás. O sea, cuando le das poder a los demás para decir es que hoy me preocupa mucho cómo los demás me ven, qué van a pensar de mí, y empezarme a centrar en lo que yo siento y en lo que yo pienso. A día de hoy yo también, pues en mis sesiones, en mis charlas, a veces no me salen como me gustaría, ¿no? Porque no somos perfectos. Entonces, antes, cuando no tenía las herramientas, lo sufría mucho. Pero con todo este trabajo que hemos explicado, yo aprendí sobre todo eso, a centrarme más en mí, en autogestionarme yo, en estar bien yo emocionalmente y a partir de ahí, esa es la mayor de las fortalezas, el acallar ese ego, ¿no? Que nos está, yo le llamo el lado oscuro, la gorra negra, que está siempre ahí, el Pepito Grillo diciendo, David, cuidado, que se van a dar cuenta que estás nervioso, ay, que no te ha salido bien, que mira, que van a pensar que no eres buen profesional y te empieza, todo eso, a callar esa voz, es lo que más he aprendido y lo que más me ha servido para, a partir de ahí, construir.
personal y profesionalmente. Perfecto. Y entonces, ahora sí, la última pregunta ya relacionada con ese momento de transformación que tuviste. ¿Hubo algún momento donde tú ya notaste claramente que estabas cambiando? Que dices, ahora sí que sí, ahora ya estoy yendo, no cuesta abajo, sino cuesta arriba. Pues yo te diría, en la época de Maestros de la Palabra, con las primeras charlas que hacíamos, incluso recuerdo que alguna vez se organizó algún encuentro con alguna asociación y tú pedías, oye, venga, ¿quién se anima a venir ahí a hablar y hacer una presentación? Y fuimos allí y sentir que yo podía hablar delante de un grupo y expresarme igual que me estoy expresando ahora aquí delante de ti, pues con tranquilidad, con naturalidad, sin esos nervios pensando qué va a pasar ni qué van a pensar. Para mí esos momentos fueron los que me demostraron que realmente el objetivo estaba conseguido. Lógicamente, yo soy de los que piensan que nunca dejamos de aprender y sigo aprendiendo, pero, digamos, ese miedo que me bloqueaba, que me tenía de alguna manera atrapado, de ese lado oscuro, ahí es cuando se empezó a disipar ya de una manera definitiva. Qué bueno, David. Me alegro tanto, de verdad, me alegro tanto de que pudieras hacer ese cambio que tanto deseabas, porque yo lo que recuerdo, uno de los puntos muy valiosos de tu historia, podría decir más, pero no tenemos todo el día, que contigo se me pasaría el día hablando de estas cosas, pero como los oyentes tienen también cosas que hacer, vamos a darle. Yo creo que uno de tus puntos fuertes más importantes fue que eras un alumno, una persona, yo diría, pero bueno, en mi caso, como yo te conocí con este rol, ¿no? Extremadamente comprometida. ¿De dónde nacía ese nivel de implicación? Buena pregunta. Yo creo, lo he anticipado antes, por ese valor tan importante para mí como es la responsabilidad, el hecho de hacer las cosas como creo que hay que hacerlas, hasta el final, de la mejor manera que yo soy capaz de hacerlo, ¿no? Ya desde pequeño recuerdo que, no sé, salían mis padres y yo me ocupaba de mi hermano, en los estudios sufría si no tenía tiempo para prepararme un examen o quería hacerlo todo muy bien. Yo creo que ese sentido de la responsabilidad está muy unido al compromiso. En mi caso, yo creo que es el factor determinante. Compromiso, responsabilidad, ¿no? Constancia también en el trabajo. Cuando tienes claro una cosa, cuando sabes cuál es el objetivo que tienes que conseguir y sabes que tienes que hacer ese camino, ahí es cuando yo decido no paro y al 100%. Sí que es verdad que luego en el camino pueden pasar cosas que te pueden hacer, de alguna manera, en las escalas de tus prioridades, pues hacer algún cambio. Pero yo en este caso, por ejemplo, en el tema de hablar en público, digo, yo aquí no paro hasta que lo consiga. Incluso lo conseguí, seguí un tiempo más, ¿no? Y hasta hoy, pues que incluso ayuda a otras personas a conseguirlo. Pero en ese momento lo tenía clarísimo. Y en otras etapas de mi vida, a nivel profesional o a nivel personal, también lo he aplicado. Y yo creo que vienen sobre todo de ese nivel de responsabilidad y de trabajo, de constancia, ¿no? De perseverancia. Todo eso va unido también al compromiso. Para mí tiene todo el sentido. Porque cuando... Y es verdad que muchas veces me han pedido participar en proyectos y yo primero estaba como muy ilusionado, vale, sí, voy a participar, y luego me lo pienso y digo, ojo, David, ¿puedes dar el compromiso que te están pidiendo? Y ahí es cuando yo ponía eso por encima de todo, porque si yo doy un compromiso y no lo cumplo, sufro. Cada vez he aprendido a sufrir menos y a relativizar las cosas, pero como forma parte de mis valores esenciales, me cuesta cada vez darlo más, pero cuando lo doy, a por todas. Genial. Entonces entiendo que tú le has dado, más que nada es como para resumir este punto, ¿no? Que le das mucha importancia al compromiso en tu transformación, ¿no? Entiendo que sí. Por supuesto, sí. Antes hablabas... Dime, perdona. No, quería decir que así como primero hice una primera etapa, luego hice un parón, como te decía, ¿no? Después del Club del Éxito, y quizá yo en ese momento ese compromiso pues lo relativicé y di una prioridad mayor a otras cosas, a mi ámbito personal, familiar y demás, pero lo hice conscientemente. Yo sabía que eso todavía no lo tenía resuelto y por eso luego cuando vino la etapa de maestros de la palabra, ahí es cuando digo, aquí a por todas.
Exactamente. En cualquier caso, es el compromiso lo que hace que te transformes, ¿no? Si no te hubieras comprometido, hoy en día igual seguirías estando, vete a saber cómo, ¿no? El Pues tema es que decías, que hablabas de la responsabilidad y yo entiendo la responsabilidad que no es una carga, desde mi forma de ver, ¿no? La responsabilidad es simplemente aquella parte que depende de ti para que algo suceda, tanto si es bueno como si es malo. Entonces, si yo, por ejemplo, te doy un cachete, es mi responsabilidad porque yo he hecho que el dolor que tú sientas ha sido algo por lo que yo he hecho. Pero si te doy una caricia y te sientes bien, también es mi responsabilidad. Entonces, la responsabilidad, viéndolo desde aquí, desde este punto de vista, significa que haces cosas o que no haces cosas, o lo que sea. Entonces, desde mi punto de vista, la pregunta que quiero hacerte es por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que tú sí que hacías que quizá otras personas no estaban dispuestas a hacer, ¿no? Esa parte del compromiso, a eso es a lo que me refiero. ¿Cuál era esa responsabilidad que tomaste de hacer cosas? ¿Recuerdas alguna que decías, bueno, otros a lo mejor pues no hacían esto y las charlas les salían tal y tal, o yo hacía esto y veía que me salían mejor? No sé, ¿hay algo por ahí que nos puedas sí, ayudar? mira, te diré primero algo que ya he comentado. Por ejemplo, ese compromiso de hacer siempre, yo tenía pues los sábados por la tarde, dices, ostras, un sábado por la tarde, ¿no? Que te parte y tenía que hacer un desplazamiento. Primero, ese compromiso de decir, es igual, yo he tomado este compromiso, cojo mi coche, me voy a Barcelona, vuelvo y eso va por encima, mi pareja ya era consciente de ello. También es importante hablarlo en casa, ¿no? Y que todo quede como bien ordenado. Ese por una parte. Y luego, en las sesiones, sí que lo que yo veía es que prepararme las charlas a conciencia me ayudaba mucho. Quiere decir que yo pensaba en el tipo de charla que quería hacer, me venían las ideas, con cuanto más tiempo pudiera prepararla mejor, luego lo practicaba delante del espejo una y otra vez y yo creo que eso es lo que más me ayudaba. Y luego ser constante en las sesiones, ¿no? O sea, oye, si puedes venir solo una o dos veces al mes, pues oye, pues esas 2 veces tienes que cumplir. Sobre todo eso. Pero en el tema de las charlas, yo creo que lo que más me ayudó era eso, es ser constante, es dedicarle tiempo hasta ver que la charla la tienes ya interiorizada y la puedes sacar de una manera natural. No quiere decir de memoria, pero sí interiorizada, que la puedas explicar y que cuanto más, me di cuenta que también cuanto más tiempo le dedicaba a preparar una charla, más ideas me surgían, mejor, más tiempo tenía para ordenar todo, quitar cosas, añadir y entonces la charla ideal se acercaba más cuanto más tiempo podía dedicarle. Y claro, ese tiempo lo tienes que sacar de algún sitio. Bueno, pues eso, que creo que queda bien claro, ¿no? Que el compromiso no es más que responsabilizarse del que el éxito que se quiere lograr, esa transformación, depende de cosas que se hacen o que no se hacen y hacerlas para conseguir ese éxito, ¿no? Es así de simple, parece así de simple, pero ya sabemos que para muchas personas abandonan demasiado pronto ese proceso. ¿Tú crees que esto es verdad o no? Es cierto, ¿no? Sí, yo creo que es cierto y te puedo contar, no sé, incluso en mi academia actual online, que yo tengo un grupo de gente y también he aprendido muchas cosas de ti, ¿no? En ser, pues, estricto, en pedir ese compromiso. Por ejemplo, las reuniones previas a que alguien se una, tengo muy claro que hago varias preguntas que son, primero, ¿cuánto de importante es para ti solucionar esto del 0 al 10? ¿Cuál es tu nivel de compromiso cuando tomas una decisión? ¿Y dispones de este tiempo mínimo durante unos meses para dedicar a esto? Si la respuesta no es afirmativa en alguna de estas cuestiones, digo, no es tu momento todavía, no vale la pena ni que te explique el programa cómo funciona porque no va a funcionar. Y me doy cuenta, sobre todo, en personas que sí que dan el paso, la gran mayoría llega hasta el final y ahí es cuando se ven los resultados. La gente que aplica va siendo constante, llega al final, hacemos esa sesión de cierre y cerramos todo el programa, los resultados se consiguen. Ahora, aquellas personas que ves que empiezan a fallarte en algunas sesiones, ostras, no puedo venir, es que por el trabajo, es que me han puesto una reunión, es que tal, luego se acerca al final, les dices, bueno, vamos a hacer la reunión de cierre al menos, no te reservan reunión, y dices, estamos cerrando mal, el programa no lo estamos cerrando bien. Y esas personas son las que pienso que no acaban de conseguir los objetivos por ese nivel de compromiso que al principio se comprometieron, pero que luego en la práctica ves que no llegan.
Afortunadamente no son la mayoría, pero es verdad que hay determinadas personas y yo lo respeto, lo acepto, pero lógicamente luego no me pueden pedir los resultados si no hemos hecho el camino como había que hacerlo, ¿no? Efectivamente. Entonces, gracias a ese compromiso por tu parte, esa responsabilidad que tenías de conseguir esa transformación a través de hacer cosas, te han permitido a día de hoy hacer cosas que te parecían imposibles para ti en esa época. Dinos cuáles son esas cosas para que se nos pongan los dientes largos. A ver, es que yo puedo decir que a día de hoy soy también formador en habilidades directivas en las empresas, algo que mi etapa, digamos, mi faceta de formador no me la hubiera imaginado nunca, porque por ese miedo que yo tenía es ponerme a un grupo, de cómo voy a explicar ninguna formación ni nada si es que yo ya me veo ahí delante de la gente y ya me entran todos los males, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, más me ha transformado, el poder abrir, expandir, digamos, todo lo que es mis posibilidades a nivel profesional. El poder incluso, a ver, yo lo pasaba mal a veces en reuniones de vecinos y de mucha gente y tener que levantar la mano y hacer una pregunta, algo tan simple, o en una conferencia, ir a una conferencia y decir, ostras, tengo esta pregunta y al final lo que me esperaba es que acabara la conferencia, intentar ir a ver si cogía al orador para hacerle la pregunta en privado porque no me atrevía a levantar la mano. Entonces, todas esas cosas son las que he conseguido de alguna manera disipar y darle la vuelta. Y en concreto, cosas que has conseguido hacer. Yo sé que tú has hablado ante grandes auditorios, así que esto es una de las cosas. Sí, a ver, por ejemplo, presentaciones, ¿no? Has hecho presentaciones también de cantantes y cosas. Sí. Mira, una anécdota muy buena es que cuando ya estaba en el proceso en Maestros de la Palabra, ya superando, ya me empezaba a sentir cómodo y demás, ya podía decir que el miedo escénico lo había superado de alguna manera, aunque seguía teniendo algunos temas a resolver, no al 100%. Llegó mi pareja y me dijo un día, oye, David, ¿a ti te gustaría presentar un festival de Eurovisión? Y dije, ¿un festival de Eurovisión? ¿Pero qué dices? Pero esto es una broma, ¿no? Dice, no, es un festival amateur que se hace en Blanes, en nuestro pueblo, y que se hace en el teatro. Digo, bueno, es una oportunidad. Y bueno, en el teatro, que pueden haber unas 300 personas y se llena. Claro, mi primera reacción fue mi lado oscuro, ¿no? Digo, ostras, David, 300 personas ahí, y tú ahí presentando en un escenario grande y tal. Pero luego salió mi parte esencial, la que ya estaba tomando el control en mi proceso de transformación, y dijo, ¿qué caray? Oye, apúntate, claro que sí, voy a hacer de presentador. Entonces yo lo que tenía que hacer era dar paso a las canciones, pero explicar entre canción y canción alguna anécdota, presentar lógicamente el evento, luego cerrar, hacer alguna entrevista a alguno de los cantantes y, oye, la verdad es que ese día lo disfruté como un enano y me olvidé de la gente que había delante, si había mucha gente o no, porque sí que es curioso que a veces pensamos que cuanta más gente hay delante es peor, ¿no? Si hay 300 o si hay 500, es el síndrome del campo de batalla que yo le llamo, pero a mí al contrario, o sea, si tú me pones un público ahí en un teatro con un escenario que está incluso más alejado, es algo como más impersonal. A mí me puede dar incluso más respeto tener pues a 20 personas o 10 personas ahí alrededor mío antes, ahora ya no, pero antes a lo mejor con que me pudieran ver hasta una gota de sudor que me caía, ¿no? Por tanto, eso al final está aquí y lo que hay que trabajar es sobre todo esto. Y esa es la anécdota en la que, bueno, aparte de eso hubieron otros eventos, pero ese es el que recuerdo con más cariño porque lo disfruté mucho. Incluso mi pareja cantó la canción de Waterloo, que ganó Eurovisión, ¿no? De ABBA, y ella con otro grupito, pues tengo una foto de recuerdo que me hace mucha gracia de vez en cuando mirarla. Pues sí, para alguien que no se atrevía a exponerse delante de los demás, a hacerlo de esta manera y que se sintiera a gusto, es como que has llegado al cielo, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, ¿se podría decir que hoy vives más cerca de quién realmente eres o no? Por supuesto, 100%, lo tengo clarísimo. Con todo este proceso, todo este trabajo interior que he hecho, el aceptarme sobre todo, he trabajado mucho y lo trabajo mucho con mis alumnos, la aceptación, decir, bueno, si tú ahora lo estás pasando mal, vamos a empezar por aceptar lo que te ocurre y a partir de ahí construimos. Y esto es lo que yo me digo
Muchas veces cuando hay un problema, te enfrentas a un problema y demás, y bueno, oye, vamos a quitarle hierro al asunto, vamos a aceptar lo que ocurre. Incluso a mí a día de hoy, y eso lo digo mucho, a veces en presentaciones se me traban algunas palabras o alguna frase. Y antes yo sufría mucho pensando, ostras, es que no se den cuenta, que no me ocurra, no sé qué. Ahora si me ocurre, pues lo acepto, incluso puedo hacer broma de ello. ¿Por qué? Porque he conseguido transformar mi mentalidad, ¿no? Y eso es lo que me da la tranquilidad, la paz y la libertad de decir, oye, me expreso como sé, como puedo, a veces mejor, a veces peor, pero oye, todos somos seres imperfectos y dentro de la imperfección la gente lo entiende perfectamente y conecta más con esa imperfección que no con querer hacerlo que todo salga clavado, perfecto y sin ningún fallo. Pues ya que estás hablando de esto, entramos ahora en el bloque de tu enfoque profesional actual, si te parece. Nos estabas hablando de cosas que tú comentas con tus alumnos, entonces estás ayudando a profesionales o a personas de todo tipo y condición a hablar en público sin estrés. ¿Cómo describirías tú cómo es tu enfoque de trabajo? A ver, yo el enfoque que hago lo baso en 3 pilares, sobre todo, que es el principal, bueno, uno de los principales, el trabajo mental que hay que hacer, transformar la mentalidad. Estas son las cosas que he aprendido, como he explicado, y para mí es indispensable abordar ese tema, porque yo me centro mucho en ayudar a personas que parten de ese miedo escénico. Si viene alguien que dice, no, yo no tengo miedo escénico, solo quiero mejorar mi técnica o mi capacidad de oratoria, diré, bueno, pues no es exactamente el perfil al que yo ayudo, aunque le puedo ayudar, pero no es exactamente ese. Entonces, al centrarme en las personas que tienen ese miedo escénico, ese pánico que yo entendí, que yo conocí muy bien en el pasado, y por tanto, cuando me explican su situación la entiendo perfectamente, hay que hacer ese trabajo mental para hacer el cambio de mentalidad. Ese es un pilar, trabajo mental. El otro es conocer la técnica. También la explico, aunque también digo que no hay que obsesionarse con ella, ¿no? El lenguaje verbal, no verbal, todo esto que es importante saber, pero digo, eso con la práctica lo vamos puliendo. Y por último, exponerse, la práctica. O sea, es inevitable. Entonces, lo que formamos es un entorno seguro. Lo que es la plataforma, digamos, el programa con el que yo trabajo, es un entorno seguro porque todo el mundo está en la misma situación. Entonces, no se sienten juzgados como puede ser en un entorno profesional o demás. Saben que todo el mundo está en la misma situación y a partir de ahí construimos. Pero, digamos, los 3 pilares son eso, trabajo mental, técnica y exposición. Muy bien. Y según tu parecer, ¿qué errores cometen muchas personas cuando intentan desarrollar esa confianza? Seguramente lo que he comentado antes, el hecho de que tiren la toalla antes de tiempo puede pasar. Entonces, que digan, bueno, sí, esto funciona, pero no tengo tiempo, o en vez de dedicarle cada semana un tiempo, pues lo hago de manera intermitente. La falta de constancia, del compromiso que comentábamos antes, es lo que suele hacer que la gente no lo consiga en algunos casos, ¿no? Entonces, que fallen. Pero por lo demás, yo recuerdo siempre las personas que llegan, que hacen su primera charla, que tardan unas semanas en hacerla. Siempre cuando ven a los que ya llevan un tiempo, ¿no? Dicen, ostras, es que ya me gustaría poderlo hacer como tú y demás. Y casi todo el mundo hace el mismo comentario y luego al cabo de un tiempo ves que ellos lo han conseguido. Pero son los que realmente han aplicado y han estado siendo constantes todo el proceso. Los que no son constantes y no se dan la oportunidad también de fallar, repetir, oye, esta charla no ha salido tan bien, o me han dado un feedback X, oye, la repito y no pasa nada. Hay que a lo mejor eso le puede frustrar y puede ser que tiren la toalla antes de hora. Entonces es el error mayor a lo mejor que pueden cometer. Porque todo lo demás, todos los errores que se puedan cometer en el programa, mientras tú vayas siguiendo el proceso, forman parte del proceso. Equivocarse, rectificar, mejorar y es constante. Muy bien. Y entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que empieza muy motivado, pero que abandona cuando aparecen las primeras incomodidades? Yo le diría sobre todo que tiene que darse tiempo, tiene que aceptar lo que ocurre. El tema de la aceptación es un tema que me gusta trabajar mucho, aceptar lo que me está ocurriendo y tener confianza y convicción.
Yo cuando hago algo en la vida me apunto, no sé, a un curso o hago en un proyecto o colaboro en un proyecto. Yo tengo que estar convencido que eso es lo correcto, lo que tengo que hacer y lo que funciona. Lo mismo que cuando me apunté contigo en el Club del Éxito, maestro de la palabra, yo tenía una cosa importante, que era la convicción. Esto es lo que me puede ayudar. Luego, a ver, pueden pasar cosas, ¿no? Puede evolucionar y que te acabes dando cuenta que a lo mejor no. Pero si de entrada tienes esa convicción, eso es lo que te permite tener la paciencia. Entonces yo les digo, oye, ten paciencia, date tiempo. Sobre todo les digo mucho, no te fuerces. Si ahora no sale a la primera, pues es igual, seguimos intentándolo y saldrá a la segunda. Pero no quieras ir más rápido. Acepta que, además, el éxito, como tú sabes, se cuece a fuego lento. Por tanto, date tiempo para lograr ese camino. Por eso, para mí las fórmulas de que quien diga que, oye, pues mira, en una semana, en 2 semanas, en un mes lo consigues seguro. No, cada persona necesita su tiempo, unas necesitan un poco más, otras no tanto, pero esto es como aprender a conducir, aprender un idioma o cuando vas al gimnasio y quieres que tu cuerpo cambie. Necesitas un proceso para que tu mente haga esa transformación. Entonces, lo que les pido sobre todo es que tengan paciencia y convicción de que el resultado va a llegar, pero necesitamos ese tiempo. Efectivamente. Y bien, ese tiempo son pues los entrenamientos que hago yo, al menos en el Círculo de Autoexpresión y los programas que tú desarrollas, ¿no? Y ya puestos a abusar de tu confianza, de la confianza que nos tenemos, ¿qué les recomendarías a los miembros del Círculo de Autoexpresión para que saquen el máximo provecho posible de los entrenamientos que están haciendo en estos momentos? ¿Qué es lo que tú le dirías como entrenador o como acompañante o como quiera que tú te hagas llamar? ¿Cómo te haces llamar, por cierto? Es que, no sé, ahora mismo me he quedado... Yo digo que acompaño a personas, es que, no sé, algunos me dicen coach, otros eso, acompañante, terapeuta, pero terapeuta igual no conecto tanto con esa palabra, pero oye, acompañante. Mentor, también me gusta, la palabra de mentor también me gusta, ¿no? Muy bien, Sí. Pues como mentor, ¿qué le recomendarías a los que están haciendo un entrenamiento ahora en el Círculo de Autoexpresión para que saquen el máximo provecho? Pues mira, sobre todo les diría, hacer caso a Josep, porque yo cuando participé en todos sus programas, recuerdo que el nivel de exigencia, ¿no? Porque, oye, para conseguir el éxito, pues hay que ser metódico, tú tenías muy claro el camino y a veces yo recuerdo que preparaba alguna charla y digo, ostras, esta charla me ha salido súper bien y luego cuando me dabas el feedback era como que, ostras, pues yo esto no me lo había visto o tal, ¿no? Y que me desinflaba un poco al principio, pero luego cuando reflexionaba digo, claro, es que es verdad, es que tenía que haber tirado por aquí o por allá. Y porque el que tiene la experiencia al final, el guía, el acompañante, el mentor, la persona que te acompaña es la que mejor sabe cómo llegar a ese objetivo que nos hemos marcado. Y a lo mejor tú no lo ves, o ahora ya dirigiéndome a los alumnos de tu programa, del Círculo de Autoexpresión, igual no lo veis, pero Josep lo tiene muy claro, estoy convencido. Entonces, aquellas pautas que os dé Josep, de verdad, hacerle caso, porque ese es el camino y yo lo aprendí así y eso es, cuando hablo de la convicción me refiero a eso. Me refiero a saber que, oye, esta es la persona que me puede guiar y, por tanto, a veces me va a pedir que haga cosas que a lo mejor no estoy al 100% seguro, tal, pero tengo que confiar. Por tanto, yo les diría hacer caso a Josep y, sobre todo, con ese nivel de compromiso, que no lo pierdan, que dediquen tiempo a preparar esos roles, esas charlas, porque ahí es donde realmente se ve el resultado. Y cuando ves cuando te lo trabajas y ves que el resultado es positivo, pues eso te motiva a seguir. Así que constancia, compromiso y seguir los consejos de Josep, por supuesto. Bueno, pues mira, ya saben lo que tienen que hacer. ¿Habéis visto qué fácil que es? Tan solo con que me hagáis caso ya, vamos, es que... Ya está. Ya está. Bueno, ahora vamos a ir ya cerrando y que de momento, ya te digo, voy a pasar horas y horas, se me han quedado un montón de cosas que me gustaría preguntarte para las personas que nos están viendo en estos momentos. Pero fíjate, vamos ya a entrar en el bloque final, ¿no? En el que se trataría de que si pudieras volver atrás y hablar con aquel David que sufría al exponerse delante de otros,
¿qué le dirías? Wow, vamos a ver, ¿qué le diría yo a aquel David? Le diría sobre todo, David, vive la vida. La vida es para vivirla, no para sufrirla. Deja de preocuparte tanto y ocúpate de los temas. Los problemas hay que gestionarlos y sobre todo la perspectiva, el cómo afrontas un problema es más importante incluso que el problema. Así que yo le diría, oye, te van a pasar muchas cosas, David, ya lo verás. Pero tú tranquilo, gestiónalas, vívelas y verás cómo con el paso del tiempo le vas a quitar trascendencia a todo eso que te ha ocurrido. Pero sobre todo, vívelo y sé libre y haz aquellas cosas que sientas que conectan con tus valores, con tus emociones y ves por ahí. Porque el corazón y la mente, pero también las sensaciones que tenemos son las que, la intuición es lo que te va a guiar para construir el camino y llegar hasta aquí, hasta donde estoy hoy, que ves lo tranquilo que estoy, lo feliz, pues a por ello, sin sufrir tanto. Eso le diría. Pues creo que hiciste ese camino, ¿no? Tú mismo hiciste ese camino y aquí estás. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que crees que... no, sería más bien como... me quiero referir al hecho, ¿no? de que las personas que ahora mismo quizá nos están viendo puedan entender cómo es el proceso del desarrollo de la confianza, ¿no? ¿Cómo tú lo explicarías a las personas que nos están viendo? ¿Cómo es ese proceso para el desarrollo de la confianza? Me centro aquí, no para vivir la vida y toda esa cosa, sino ¿cómo sería ese proceso según tu entender y tu experiencia? Pues lo conectaría mucho con lo que te acabo de decir, Josep, con el hecho de conectar con tu esencia, con tus valores. O sea, cuando yo he hecho cosas en la vida que he sentido que me hacían sentir mal o que sentía miedo, inseguridad, me sentía desubicado, quiere decir que ahí tienes que hacer algo, tienes que gestionarlo de alguna manera. Te diría, sin volverte loco, sin estresarte, pero algo tienes que hacer. Entonces, la confianza se va generando a base de ir haciendo esos pequeños cambios para conectar con tu manera de ser esencial. Cuando yo hago un pequeño cambio y veo que me siento mejor, eso me da confianza para hacer el siguiente. Yo creo que así, pasito a pasito, vas construyendo esa confianza, que es difícil de construir. Tardas mucho tiempo, pero se puede, ya lo sabemos, se puede destruir muy fácilmente, pero cuanto más tiempo tardas en construirla y más la trabajas, más fuerte la haces. Yo te diría eso, o sea, ir dando pequeños pasos que conecten con mi manera de ser, con mi esencia, porque durante todos los años que yo estuve haciendo cosas por complacer a los demás, solamente a los demás, que estuvieron bien y que no me arrepiento de ellas, pero me estaba descuidando también bastante de mí. Vale, ¿esto es lo que yo quiero hacer ahora o solo lo quiero hacer para contentarte a ti? Entonces, por ahí va un poco. Hacer cosas que me hacen sentir bien, pequeños pasitos. Qué bonito. Así pues, ¿qué significa hoy para ti poder expresarse con libertad delante de otras personas? ¿Cuál es el significado que le das tú a esto? Para mí ha sido, lógicamente, la mayor transformación que he vivido en mi vida. Y para mí me da la libertad y la tranquilidad de poderme desarrollar en cualquier ámbito, siempre pues con aspectos a mejorar, y hay situaciones en las que a lo mejor todavía tengo algún tipo de incomodidad porque no todo es perfecto, no todo es, digamos, el paraíso, pero sí que tener esas herramientas que me hacen estar tranquilo en una determinada situación, como en una reunión de grupo, en una presentación, saber que tengo esas herramientas para poderme exponer en un momento dado, hacen que me sienta más tranquilo, más relajado, más auténtico, más natural, y yo creo que eso es lo que más he aprendido en este proceso. No sé si he contestado muy bien a tu pregunta. Por supuesto que sí, claro que sí, David.
es lo que tú veas y lo que tú sientas. Ya con esta pregunta hemos llegado al final, pero habría una última pregunta que me gustaría, si es tan amable, de que también la consideraras, que sería que de alguna cosa que no te he preguntado, alguna cosa que te gustaría decir, ¿qué mensaje le lanzarías a la persona que te está observando aquí, sea lo que sea? Tienes tu tiempo tómate tu tiempo para decírselo, porque ahora es el momento, o ya te callas para siempre. Ostras, pues yo creo que me has preguntado muchas cosas y que he hecho como un repaso de toda mis vivencias hasta hoy. O sea, que lo he explicado, yo creo que no ha quedado nada en el tintero. Casi que diría, para añadir algo, que todas estas herramientas que he aprendido para el tema de transformar mi capacidad de hablar en público y de dejar de sufrir y pasarlo mal, siempre pienso que es como un 2x1. Que estas herramientas ya no solo me sirven para el tema de hablar en público, que sí, sino para cualquier problema, reto al que me enfrente en la vida. Temas de dinero, de pareja, de trabajo, de todo. Porque al final, cuando te trabajas internamente y cuando logras esa paz interior que te mantiene, pues eso, sosegado, tranquilo, equilibrado, yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, os animo a que hagáis ese trabajo, quien no lo haya hecho, que ahondéis ahí, y diría sobre todo eso, que lo apliquemos en cualquier ámbito de la vida. A mí me sirve en cualquier ámbito, o sea, cualquier problema al que me enfrento a día de hoy, cojo esas herramientas, las aplico y encuentro la solución con el tiempo o de manera inmediata, da igual, pero sé que las herramientas son las mismas y las pongo en práctica. Bueno, David, de verdad, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta conversación, que de verdad ha sido una conversación muy especial, para mí muy buscada, muy deseada, y no solo por todo lo que has compartido, sino porque creo que muchas personas van a verse reflejadas en partes de tu historia y van a entender que este camino de ganar confianza y expresarse con mayor libertad sí es posible. Y personalmente también te digo que me hace muy feliz verte donde estás hoy. Gracias por estar aquí, mi querido amigo. Muchas gracias, Josep. A mí también me hace mucha ilusión estar aquí y tener el privilegio de contar con tu amistad y con todo lo que he aprendido contigo, todo lo que hemos compartido. Así que feliz también de estar aquí, y si he podido aportar un granito de arena para los alumnos del programa de autoexpresión, oye, yo encantado y feliz. Muchas gracias, Josep. Yo tan solo, gracias de verdad a ti, y quería agradecerte incluso diciendo a todos los que nos están viendo que si sentís curiosidad por el trabajo de David y queréis seguir descubriendo su enfoque sobre hablar en público y el desarrollo de la confianza, podéis encontrarlo pues en Instagram, en LinkedIn, y creo que aquí donde tú has puesto el enlace ¿no? Aquí podrán... Sí, la web. Sí, tu web que está sobreimpresionada durante toda la entrevista, la podéis encontrar aquí, así que os lo aconsejo de verdad, de verdad. Yo quiero darle un muy fuerte aplauso a David.